Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Contracorriente y bueno, esperemos que sea de su agrado. Hoy estoy aquí con Fernando García Ramos y pretendemos hablar, bueno, que él nos cuente de qué es lo que vamos a hablar hoy. Bien, buenos días, tardes o noches. Vamos a hablar sobre Roberto Gargarella. ¿Quién es Roberto Gargarella? Ya habíamos platicado que según nosotros es uno de los pensadores más influyentes de Latinoamérica en la actualidad. Es un jurista, sociólogo argentino, tiene mucha obra publicada. Algunos también lo ubican como politólogo, ¿no? O hasta filósofo del derecho. A mí me parece que hoy por hoy es uno de los principales referentes en América Latina. También me parece que publica en inglés, es una persona pues ampliamente conocida y entre su vasta obra tiene muchos libros, Castigar al prójimo, El derecho a la protesta, La sala de máquinas, quizás es como el más famoso de este profesor argentino. Hay uno que me parece que es de los últimos, que se llama El derecho como una conversación entre iguales. Y es un acercamiento a la democracia actual, a nuevas formas de cómo pues, adaptar el constitucionalismo a las nuevas demandas democráticas o los nuevos retos que se enfrentan actualmente. Y en ese libro hay un capítulo que habla sobre el voto periódico, la extorsión electoral. Entonces me parece que ese podría ser el texto que podríamos comentar hoy, a ver qué ideas nos despierta, qué inquietudes nos hace tener ese texto. Muy bien, sí, pues, ¿qué les podemos decir sobre Roberto Gargarella? Es totalmente un referente cuando vamos a hablar sobre una infinidad de temas, ¿no? De democracia, derecho electoral, constitucionalismo, pero pues, como nos comentas, Fernando, pues hoy vamos a enfocarnos un poquito más en la parte de democracia, las finalidades del voto e incluso un poquito de rendición de cuentas. ¿Tú quieres comenzar Sí. a lanzar la bala? Sí, pues a ver, en ese capítulo, que no es muy extenso, condensa muy bien muchas ideas, hay una idea que a mí me llama poderosamente la atención. Habla sobre el voto y tal vez la insuficiencia del voto, porque él señala que así como están construidos los sistemas electorales, al menos en América Latina, cada elector tiene derecho a un voto. Y sin embargo, esto a veces puede que no sea una representación fidedigna de su voluntad. Voy a tratar de explicarlo un poco más. Por ejemplo, las personas que en Brasil votaron por Bolsonaro o en Argentina votaron por Milei, lo que dice el profesor Gargarella es que tal vez haya algunas de las cosas, de las propuestas que tienen estos candidatos con las cuales se identifican. Pero también hay cosas en sus propuestas o incluso en sus trayectorias de estos candidatos con las cuales el elector no se identifica. Sin embargo, el elector cuando va a la urna se enfrenta con un dilema porque nada más tiene un solo voto. Entonces, con ese solo voto tiene que decidir por el candidato que tiene cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Y entonces el voto lo pueden leer como una adhesión total al candidato, que es lo que pasa, pero en realidad tal vez el voto se emitió así porque no había otra manera de expresar que estaba de acuerdo con unas cosas del candidato, pero no de acuerdo con otras. Y entonces lo que resulta siempre después de las elecciones, los que ganan es, yo tengo todos estos votos porque aprueban todo mi programa de gobierno. Y la realidad dista de eso, porque en la realidad el elector fue convencido para ir a votar por unas cosas, pero había otras cosas que no le gustaban, pero como solo tenía un voto, pues tuvo que enfrentarse a este dilema, o vota, aunque haya cosas que no le gustan por ese candidato, o simplemente no vota. Y eso a mí me parece un punto muy importante, crucial en el diseño electoral. Tampoco es que digamos ya están todas las soluciones o aquí se va a decir cómo se tiene que resolver este problema, pero es un problema que sí pasa actualmente y pasa en todas las latitudes.
Yo estoy seguro que elección tras elección presidencial en México, el candidato que gana debe tener cosas que le gustan a las personas que votaron por él, pero también hay cosas que no le gustan, ¿no? Está muy interesante este capítulo, da para discutir muchas cosas y uno de estos temas de los que tú hablas es el voto retrospectivo, ¿no? Y para quienes nos decidan ver, el voto retrospectivo tiene la finalidad, digamos, de ser una forma de comunicarle a los gobernantes si los votantes están de acuerdo o no con su gestión. Pero, y bueno, esto principalmente se da en aquellos sistemas en los que existe la reelección, porque si no se va diluyendo un poquito más. Pero, como nos comenta Fernando, precisamente la crítica que hace Gargarella es si el voto es suficiente para poder comunicarle a estos políticos todo lo que les queremos comunicar, porque solo es un voto, ¿no? A lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con un político que gobernó respecto a la decisión X, pero tal vez sí estamos de acuerdo con las demás letras del abecedario de las políticas públicas que implementó, y el problema es que como nada más tienes un voto y si tú votas a favor otra vez de esa propuesta política, pareciera ser que apruebas todo lo que hizo, ¿no? Cuando por ahí hay cuestiones con las cuales la ciudadanía no estaría de acuerdo. Y entonces, lo que entiendo yo de la idea del voto como extorsión, por decirlo así, es como un mecanismo que tendría la ciudadanía para hacer rendir cuentas a los políticos electos, para manifestarles si están a favor o no. Pero bueno, no es tan efectiva porque por lo que comentó Fernando, que es que mediante esta sola emisión del voto tú no le puedes decir al candidato con qué estás a favor o con qué estás en contra. O el voto a futuro, ¿no? Si la ciudadanía decide votar por una opción política distinta a la que está gobernando, ¿cómo es que mediante el voto le dices, oye, yo sí estoy a favor de todas estas propuestas, pero por ejemplo, no estoy a favor que quieras implementar, por ejemplo, el aborto otra vez, ¿no? El voto, según Gargarella, no alcanza y tiene como una especie de déficit para poder para que la ciudadanía pueda terminar comunicando qué es lo que desea a los políticos electos o que se quieren reelegir o que pretenden elegirse. Uh-huh. Y ahí está muy interesante cómo lo plantea él, porque no es que el elector sea irracional, o sea, no es que el elector no esté actuando de forma coherente o consistente o racional porque digan, estás votando por un candidato que representa todo aquello en lo que tú estabas en contra. Porque ese candidato también tiene propuestas que lo convence, pero no es que el elector sea incongruente, es que el elector solamente tiene un voto. Entonces, más bien podría ser como una, según lo que dice Gargarella, una deficiencia del sistema, ¿no? Entonces, tal vez busquemos otros esquemas donde un elector pueda tener más de un voto. Pero tú mencionas una cosa que también es importante, el tema de la comunicación, si se puede comunicar con un solo voto lo que piensa una persona respecto a sus representantes. Y yendo más allá o profundizando más en esa línea, creo que sí, democracia es ir a votar, pero no solo es ir a votar, es también todo lo que pasa después del voto y antes. Y eso esencialmente tiene que ver con cómo se comunican los representados con sus representantes, cómo les exigen cuentas. Y me parece que esa sigue siendo una asignatura pendiente, porque lo que sí es muy difícil creer es que en democracias la única expresión de la democracia sea cada 3 años para elegir a los legisladores o cada 6 para elegir al presidente o presidenta, como en nuestro país. Y en ese en ese espacio de tiempo, pareciera como que se rompe la comunicación entre representados y representantes, y al contrario, lo que debería haber en esos espacios, después de la elección, es más comunicación entre representantes y representados. Vuelves a tocar un punto que a mí me parece muy interesante, que es la periodicidad del voto y si el voto verdaderamente te permite ser un mecanismo de rendición de cuentas y que le permita transmitir a los políticos qué es lo que la ciudadanía quiere. Y una de las críticas que hace Gargarella es precisamente esta. Si, digamos, al principio del mandato, suponiendo de estos legisladores, hicieron algo que no le gustó a los políticos, los van a juzgar hasta dentro de 3 años. Ya no hay... Puede ser que a la ciudadanía se le haya olvidado, ¿no? Claro.
que el mismo político también se lo olvide. Y dos, ya pasado tanto tiempo, pues no se sabe qué está transmitiendo la ciudadanía con el voto, y efectivamente es una asignatura pendiente, y que además habría que mencionar que también es difícil para los políticos electos entender solo mediante el voto qué es lo que la ciudadanía quiere, porque uno puede pensar como que, bueno, pues me está aprobando todo lo que, con un voto, al votar por mí está aprobando absolutamente toda mi propuesta de políticas públicas, cuando puede ser que, pues, como uno tiene nada más un voto, esté eligiendo, digamos, la mejor opción o el mal menor, pero no quiere decir que sea un cheque abierto. ¿Cómo crees tú? Y perdón que te interrumpa, pero en esa interpretación, el que gana dice, me está aprobando todo, y también dice, y está rechazando todo lo de la oposición. Ah, muy importante, sí, efectivamente. Y tampoco es así. Y puede ser no cierto, ¿no? Y justo lo que te quería preguntar, si has reflexionado, porque tú mencionas esto, que hay una asignatura pendiente, ¿qué se debe hacer entonces para que la ciudadanía logre transmitir de mejor manera su voluntad? Si no tiene, o qué mecanismos piensas que hagan falta para que se pueda transmitir la voluntad a los gobernantes. La verdad, yo creo que sí es la pregunta más importante, y sí he reflexionado bastante tiempo en eso, en diversas ocasiones, pero a mí lo único que se me viene a la mente es pues, que la ciudadanía se involucre más, que se interese más en los temas de la cosa pública, que participe más en las discusiones públicas, que se informe. Es un tema pues, más estructural, más de cultura, pero de otra manera, si tú únicamente limitas la participación de la ciudadanía a las elecciones periódicas, pues vas a tener una democracia plebiscitaria, pero no una democracia sustancial como forma de vida. Entonces, pues tal vez el tema pasa por educación, por involucrar más a la gente, por hacer sentir a la gente corresponsable y no dejar que los representantes pues naveguen sin exigirles nunca rendición de cuentas. También necesitamos prensa cada vez más crítica, más activa. La prensa se conoce como el cuarto poder, y me parece que la función de la prensa es pues, la de ser crítica al poder. Entonces, pues yo creo que podría ser esa. En este momento pues no veo alguna otra. ¿Regresamos a los clásicos, a la formación de la opinión pública, o necesitamos algún mecanismo institucionalizado? Pues es que aparte... ¿O las dos? No, yo creo que vendrían las dos. Está esta parte, yo digo, como la formación de la cultura, de la educación cívica, de la participación, y también, pues estos procedimientos de revocación del mandato también pueden servir. Yo los había visto cuando son procedimientos exigidos desde la ciudadanía, pero pues también si vienen desde arriba, desde el poder, instrumentados, pues tampoco deberían de perderse esas oportunidades. Ahora, el riesgo ahí es también que la ciudadanía realmente se interese y que participe y que se informe. Pero pues sí, sería igual de importante una revocación de mandato que la misma elección. A mí no me gusta tanto la revocación de mandato, debo de decirlo, porque me parece que puede generar otras cuestiones que no son deseables, que es la ingobernabilidad, ¿no? Uh-huh. Imagínate que hablando del cargo, digamos, más alto de elección popular, que es la presidencia de la República, de revocar del mandato, yo creo que sería algo indeseable para un país, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención. O, por ejemplo, pensemos en los legisladores que haya revocación de mandato, en ese periodo tan breve que tienen de mandato, ¿en qué momento lo introduces la figura, ¿no? Digo, yo tampoco hablo de un cheque en blanco para los políticos, pero me preocupa lo que podría generar la ingobernabilidad, ¿no? A partir de una revocación de mandato. Uh-huh. Digo, también hay que ver como los contextos de cada sociedad. Recuerdo, por ejemplo, hay un ejercicio de revocación de mandato en Chile, ¿no? En la dictadura, en donde pues sí fue un ejercicio afortunado, pero en realidad ¿cuántos ejercicios hay así? En donde haya ganado una opción distinta a la propuesta por el gobierno o en contra del gobierno. Daniel Sobato habla también bastante de esto, ¿no? Y de cómo esos ejercicios a lo mejor a veces pueden tener, o en lo que tú dices, o tal vez en actos que no son auténticos, ¿no? O sea, teóricamente yo no me cierro a la revocación de mandato, pero digamos que por ahora no conozco
las mejores razones en ciertos contextos, como tú Sí. me lo dices. Podrá haber algunos que sean mejores, peores, pero me preocupa esa parte también de ingobernabilidad, ¿no? De un entorno, ¿no? De un país incluso. Tú estarías también entonces por una solución más de fondo, más estructural, que es pues, un tema del cambio de mentalidad de los ciudadanos para poder involucrarse más en el seguimiento a sus representados, para mejorar estos canales de comunicación. No tengo la respuesta, Es la que son verdad es que no preguntas la de tengo. millón. Lo que sí, digamos que sí de manera general, pero lo mejor sería, bueno, sí, o sea, a lo mejor una revolución, digamos, de conciencias para que la gente se involucrara más en la cosa pública, pero si habláramos de algún mecanismo institucionalizado, ¿no? Que implicara forzosamente o permitiera participar, esto como tipo el voto, pero ideado de otra manera, no lo sé. Por ahora lo dejaremos de manera genérica, ¿no? En la mayor información por parte de la ciudad y mayor participación. Ahora, que también hay, por ejemplo, algunos teóricos hablan de la rendición de cuentas, por ejemplo, la horizontal, ¿no? Que es estos órganos autónomos, incluidos el Poder Judicial, por los cuales la ciudadanía también pudiera manifestarse mediante denuncias, en fin. Y pues también hay otra que le llaman rendición de cuentas societal o de la sociedad, donde participa más la sociedad civil, ¿no? Reclamando, ¿no? No sé si se usa en la solución, pero bueno, por ejemplo, la horizontal pues es absolutamente necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, si me permites poner ahí otra idea de este texto que me llamó la atención también. Gargarella habla sobre el tema de que a veces el voto periódico, sin rendición de cuentas intermedio, digamos, puede derivar en un tipo de extorsión electoral. ¿Por qué? Porque entonces los políticos o los candidatos saben que como van a ser votados cada 3 o cada 6 años, entonces cada 3 o cada 6 años es cuando acuden a ofrecer y prometer, etcétera, y una vez ocurrida la elección y una vez que se obtiene el voto, se olvidan de los representantes. Puede ser como parte de lo mismo que estamos platicando, Sí. ¿no? Sí, pues volvemos a lo mismo, la complejidad de establecer pues comunicación constante, ¿no? Entre la ciudadanía y los políticos, pero que de alguna manera la opinión de la ciudadanía obligue a los políticos a tomar decisiones, ¿no? O que se vean forzados a tomar decisiones en favor de lo que pues la ciudadanía opine. Que por otro lado también tenemos aquí un problema en cuanto a cómo se ha diseñado la democracia representativa, que es que pues ya no existe el mandato imperativo, ¿no? Es decir, que el representante electo pues es libre de decidir lo que considere y si considera que es lo mejor para el país, ¿no? Entonces ahí también hay otro choque, por decirlo así, ¿no? Entre, pues, sí, la mayoría me pide esto, pero pues yo creo que esto no es lo correcto. Que son debates viejísimos, ¿no? A nivel teórico, era Burke, no me acuerdo del otro, que decían a ver qué tanta libertad tiene el representante. Sí, yo también pareciera que, no sé si es la visión conservadora decir el representante no tiene, pues, una patente de course, ¿no? Un cheque en blanco, pues, pero lo que vemos en los hechos abona en este sentido, de que pareciera que se divorcian o se desentienden y llegan a los órganos legislativos con una agenda casi propia, personalísima. Te voy a poner otro ejemplo, si me lo permites, a ver qué piensas. La Constitución misma dice, una vez que los diputados son electos, son representantes de la nación, lo cual de alguna manera quiere decir que ni siquiera jurídicamente e hipotéticamente son representantes de su distrito. Son representantes de la nación. O sea, bien podrían decidir algo que a lo mejor no beneficie a su distrito, pero sí a la nación en conjunto. ¿Qué opinas de esto? O sea, porque ahorita pues llevo una reforma en el tema de la reelección, pero imagínate el representante que dice, no, pues tengo que tomar esta decisión en favor de la nación, haciendo de lado al distrito, ¿cómo crees que le va a ir en la reelección? O sea, esos son muchos temas, es un debate inacabado siempre, en el cual es difícil encontrar para mí la solución, ¿no? No lo sé, ¿cómo lo ves tú? No, son debates así profundos. Es que en el momento en el que nosotros hablamos del Estado constitucional y hablamos de que tienen que ser democracias representativas,
le damos o se le da el voto a todas las personas, pero necesitas de los representantes para que ellos lleven la voz. Y ahí es donde vienen todos estos tipos de problemas. ¿Hasta dónde puede el representante moverse por su cuenta sin rendir cuentas? Esto que dices es cierto. O sea, son representantes de la nación y sin embargo no dejan de tener un compromiso con su distrito. La otra variable de esta ecuación es que también son personas que han sido postuladas por un partido político y al menos en el caso de México están pues adheridos a cierta ideología, a una plataforma. Y se ha estudiado que existe verticalidad. Por supuesto, totalmente. ¿No? Es uno de los problemas, pero que al mismo tiempo, si nos ponemos del otro lado, también te permite cierta gobernabilidad, la verticalidad de los partidos en los congresos. Como también se ha criticado el tema de que un presidente o presidenta tenga un partido mayoritario en los congresos para que pueda transitar también su agenda. Para muchos criticados, pero también el tema de decir, pues es que necesitamos cierta gobernabilidad. ¿No te parece que esto es, como se ha hablado en otros temas, yo me acuerdo que se habla del presupuesto, de que el presupuesto a veces es como una sábana, ¿no? Que si le jalas de un lado se destapa del otro. ¿No te parece este tema similar en el tema de que si le das, fortaleces ciertos mecanismos, pues se quedan descubiertos otros de alguna manera? Sí, totalmente. Y también saber que, o sea, el tema de mayor democracia, a veces, no siempre, pero no generaría también instituciones más sólidas y viceversa. Instituciones que están plasmadas en la Constitución no van a garantizar siempre mayor democracia. Pues es una labor compleja ir buscando el equilibrio entre estos dos conceptos que ya aterrizados en la realidad reflejan o se traducen en muchísimos problemas del día a día, ¿no? Claro, y más aún si dependiendo qué define uno por democracia, ¿no? Y qué define uno por constitucionalismo, por instituciones constitucionales. Así es, sí, claro. Si crees en la democracia constitucional, pues por ejemplo la democracia no es nada más la decisión de las mayorías, sino ya vas introduciendo minorías, lo cual nos vuelve al problema complejo de que pues los representantes populares deben de velar incluso por las minorías, y esto a veces afecta a las mayorías, que son las que van a refrendar el voto, ¿no? Y es un problema que se está dando pues, en todos los países de América Latina, ¿no? Volviendo otra vez al pensamiento de Gargarella, me parece que lo que él dice encuentra acomodo o hace sentido no nada más en el país donde él escribe con una visión internacional y hace sentido o resuena en países como México, incluso hasta Estados Unidos, en Colombia, en todos los países en donde vemos cada vez escenarios de polarización también, ¿no? Un nuevo elemento, ¿no? La polarización de las sociedades, ¿no? En el cual a veces los bandos opuestos nunca van a conciliar para poder llegar a lo que se desea, que es el bien común, ¿no? Son situaciones complejas y por tanto es imprescindible leer a autores como Gargarella, ¿no? Que nos ponen un poquito más en contexto de lo que sucede actualmente, con independencia de lo que cada quien al final obtenga de conclusiones, ¿no? Sí, no, pues yo creo, no sé, salvo tu mejor opinión, que pues yo ya por mi parte puse ahí las ideas que me despertó este capítulo, quizás después podemos platicar otro, no sé, ¿tú tienes alguna otra idea o consideración de este capítulo? No, o sea, desafortunadamente o afortunadamente este tipo de lecturas nos dejan más dudas que respuestas, claro. Que respuestas y pues para esto también son esas lecturas, ¿no? Sí. Para que nos hagan reflexionar hasta que esperemos algún día llegar a una especie de conclusión y bueno, pero bueno, al menos hasta este punto es lo que nos hace reflexionar. Sí, pues me parece bueno el ejercicio, ¿no? Ya nos seguiremos viendo con más de este tipo de cápsulas. Y pues gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias, un saludo a todos. Bye.